Amazon DynamoDB es un servicio de bases de datos no SQL, es decir, no relacional, totalmente administrado que ofrece un rendimiento rápido y predecible, así como una perfecta escalabilidad. Permite delegar las cargas administrativas para no tener que preocuparse del aprovisionamiento, la instalación ni la configuración del hardware. Amazon DynamoDB está disponible en varias regiones de AWS de todo el mundo. Cada región es independiente y se encuentra aislada de las demás regiones de AWS. Por ejemplo, si tenemos una tabla denominada gente en la región este de Estados Unidos y otra tabla denominada gente en la región oeste de Estados Unidos, se consideran dos tablas completamente diferentes e independientes. Amazon DynamoDB almacena los datos en las particiones. Una partición es una asignación de almacenamiento a una tabla que se sustenta en SSDs y se replica automáticamente en varias zonas de disponibilidad de una región AWS. DynamoDB se encarga de todo lo que concierne a la administración de las particiones para no tener que ocuparse de ello. DynamoDB asigna particiones adicionales a una tabla en las siguientes situaciones. Si aumenta los ajustes de rendimiento aprovisionado de la tabla de tal forma que se supera el límite admitido por las particiones existentes. Si una partición existente se llena al límite de su capacidad y se requiere más espacio de almacenamiento. Al crear una tabla, su estado inicial es creating. Durante esta fase, DynamoDB asigna particiones suficientes a la tabla para que pueda satisfacer los requisitos de rendimiento aprovisionado. Se pueden comenzar a escribir y leer datos en la tabla una vez su estado haya cambiado a active. La administración de las particiones tiene lugar automáticamente en segundo plano. La tabla permanece disponible a lo largo del proceso y responde en todo momento a los requisitos de rendimiento. Las tablas creadas con DynamoDB son capaces de almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos, así como atender cualquier nivel de tráfico de solicitudes. Puede crear backups en diferido, así como habilitar backups con recuperación a un momento dado en las tablas de Amazon DynamoDB. La recuperación a un momento dado ayuda a proteger las tablas de operaciones accidentales de escritura o eliminación. Con la recuperación a un momento dado, puede restaurar una tabla a cualquier momento de los últimos 35 días. DynamoDB permite eliminar automáticamente los elementos vencidos de las tablas para ayudar a reducir el consumo de almacenamiento y el coste. Componentes básicos de Amazon DynamoDB. Tablas. Al igual que otros sistemas de base de datos, DynamoDB almacena datos en tablas. Una tabla es una colección de datos. Elementos. Cada tabla contiene 0 o más elementos. Un elemento es un grupo de atributos que puede identificarse de forma exclusiva entre todos los demás elementos. Atributos. Cada elemento se compone de uno o varios atributos. Un atributo es un componente fundamental de los datos, que no es preciso dividir más. Clave principal. Al crear una tabla, además de asignarle un nombre, se debe especificar su clave principal. La clave principal identifica de forma única a cada elemento de la tabla, de manera que no pueda haber dos elementos con la misma clave. DynamoDB admite dos tipos distintos de clave principal. Clave de partición. Una clave principal simple, que consta de un solo atributo denominado clave de partición. DynamoDB utiliza el valor clave de partición como información de entrada a una función hash interna. El resultado de la función hash determina la partición donde se almacenará el elemento. En una tabla que solo tiene una clave de partición, no puede haber dos elementos que tengan el mismo valor de esta clave. Clave compuesta. Este tipo de clave se denomina clave principal compuesta y consta de dos atributos. El primer atributo es la clave de partición y el segundo la clave de ordenación. DynamoDB utiliza el valor de clave de partición como información de entrada a una función hash interna. El resultado de la función hash determina la partición donde se almacenará el elemento. Todos los elementos con el mismo valor de clave de partición se almacenan en posiciones contiguas, ordenados según el valor de clave de ordenación. En una tabla que tenga una clave de partición y una clave de ordenación, es posible que dos elementos tengan el mismo valor clave de partición. Sin embargo, esos dos elementos deben tener valores clave de ordenación distintos. Tipos de datos. DynamoDB admite muchos tipos de datos para los atributos de una tabla. Se pueden categorizar como se indica a continuación.
Tipos escalares. Un tipo escalar es aquel que puede representar exactamente un valor. Los tipos escalares son number, string, binary, boolean y null. Tipos de documentos. Un tipo de documento puede representar una estructura compleja con atributos anidados, como los que se encontrarían en un documento JSON. Los tipos de documentos son list y map. Tipos de conjuntos. Un tipo de conjunto puede representar varios valores escalares. Los tipos de conjuntos son string set, number set y binary set. DynamoDB Streams es una característica opcional que captura los eventos de modificación de datos que se producen en las tablas de DynamoDB. Los datos de estos eventos aparecen en la secuencia prácticamente en tiempo real y en el orden en que se han producido. Cada evento se representa mediante un registro de secuencia. Si se habilita en una tabla, DynamoDB Streams escribe un registro de secuencia cada vez que se produzcan los siguientes eventos. Se agrega un nuevo elemento a la tabla. La secuencia captura una imagen del elemento completo, incluidos todos sus atributos. Se actualiza un elemento. La secuencia captura las imágenes de antes y después de los atributos del elemento que se han modificado. Se elimina un elemento de la tabla. La secuencia captura una imagen del elemento completo antes de eliminarlo. Cada registro de secuencia también contiene el nombre de la tabla, la marca temporal del evento y otros metadatos. Los registros de secuencia tienen una vida útil de 24 horas. Después se eliminan automáticamente de la secuencia. Plano de control. Las operaciones del plano de control permiten crear y administrar las tablas de DynamoDB. Create Table crea una nueva tabla. Describe Table devuelve información sobre una tabla como su esquema de clave principal, ajustes de rendimiento e información de índice. List Tables devuelve los nombres de todas las tablas en una lista. Update Table modifica los ajustes de una tabla o sus índices. Crea o elimina índices en una tabla. Delete Table elimina de DynamoDB una tabla y todos los objetos que dependen de ella. Creación de datos. PathItem escribe un solo elemento en una tabla. Debe especificar los atributos de clave principal, pero no es preciso especificar otros atributos. BatchWriteItem escribe hasta 25 elementos en una tabla. Resulta más eficiente que llamar a PathItem varias veces. Lectura de datos. GetItem recupera un solo elemento de una tabla. Es preciso especificar la clave principal del elemento que se desea recuperar. Puede recuperar la totalidad del elemento o solo un subconjunto de sus atributos. BatchGetItem recupera hasta 100 elementos de una o varias tablas. Query recupera todos los elementos que tienen una clave de partición determinada. Debe especificar el valor de clave de partición. Puede recuperar la totalidad de elementos o solo un subconjunto de sus atributos. Scan recupera todos los elementos de la tabla o el índice especificados. Puede recuperar la totalidad de los elementos o solo un subconjunto de sus datos. Si lo desea, puede aplicar una condición de filtrado para devolver solamente aquellos valores que le interesan y descartar los demás. Actualización de datos. UpdateItem modifica uno o varios atributos de un elemento. Es preciso especificar la clave principal del elemento que se desea modificar. Puede agregar nuevos atributos, así como modificar o eliminar los existentes. BatchWriteItem elimina hasta 25 elementos de una o varias tablas. Resulta más eficiente que llamar a deleteItem varias veces. Reglas de nomenclatura. Las tablas, los atributos y los objetos de DynamoDB deben tener nombres. Los nombres deben ser significativos y concisos. A continuación se indican las reglas de nomenclatura de DynamoDB. Todos los nombres deben codificarse mediante UTF-8 y distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Los nombres de las tablas y los índices deben tener entre 3 y 255 caracteres, que solo pueden ser los siguientes: de la A a la Z, de la A a la Z mayúscula, 0 a 9, guión bajo, guión y punto. Los nombres de atributo que debe tener un carácter como mínimo y su tamaño máximo no deben superar los 64 kilobytes. A continuación se muestran las excepciones. Los siguientes nombres de atributo no pueden tener más de 255 caracteres. Los nombres de las claves de partición de índice secundario, los nombres de las claves de ordenación de índices secundarios, los nombres de los atributos proyectados especificados por el usuario. Ahora realizaremos la demostración en AWS. Vamos a la pestaña Módulos y cliqueamos en Foundational Services. Esperamos a que cargue. Cliqueamos en Start Lab y esperamos a que inicie. Una vez iniciado, cliqueamos en AWS para acceder a todos los servicios. Aquí buscamos DynamoDB, que se encuentra en la zona de bases de datos. Para crear nuestra primera tabla, vamos al botón que dice Create Table. En esta página llenaremos los datos de nuestra tabla. El nombre de nuestra tabla será Mascotas. La clave de partición es nombre-d, el nombre del dueño, y la clave de ordenamiento es nombre-m, el nombre de la mascota. En los ajustes seleccionamos Ajustes personalizados y elegimos la opción recomendada para tablas que no tienen acceso frecuente. Cambiamos los ajustes de lectura-escritura para abaratar los costos, ya que esta tabla es solo de ejemplo. Una vez creada la tabla, podemos comenzar a agregar ítems. El primer ítem que agregaremos será el siguiente. En nombre del dueño pondremos Patricio y en el nombre de la mascota será Paco. En el siguiente ítem que agregaremos pondremos nombre del dueño, Patricio nuevamente, y el nombre de la mascota será Turing. El último ítem de ejemplo que agregaremos tendremos el nombre del dueño, Josefina, y el nombre de la mascota será Emperatriz. Ahora podemos ver que al hacer clic en un ítem ya creado, podemos agregar un nuevo atributo. En este caso agregaremos el atributo número de chip, que será de tipo number.
También agregaremos un nuevo atributo en este ítem, pero en este caso será un tipo string llamado especie con la especie pato. Seguiremos rellenando los ítems que faltan con los nuevos atributos. Por ejemplo, en la mascota Turing podemos agregar la especie y en la mascota emperatriz también agregaremos la especie de tipo string. Nos faltó agregar el número de chip a Turing, así que lo hacemos. Debe ser de tipo number. Al realizar una búsqueda podemos ver que la clave de partición debe ir sí o sí. Si queremos buscar solo por clave de ordenamiento, podemos seleccionar la opción Scan y agregar el filtro. Agregamos el filtro nombre-m y buscamos todos los nombres que empiecen por PA.